¿Cuántos podemos estar agradecidos esta noche con Dios? Porque Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno. Y hoy, esta noche, nos ha permitido estar en su casa para alabarle, para adorarle, pero también para ministrar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar esta noche aquí y podemos congregarnos con esa libertad, esa confianza que tenemos, ya que su palabra dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de ellos, dice el Señor. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en medio de nosotros? Amén. Dios está aquí, Él es el invitado de honor, a Él le damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Efesios 6, capítulo 6, versículo 11, 12 y después leemos el 18. Hemos estado hablando, hemos estado predicando la serie de guerra espiritual, y el tema, la serie se llama Guerra Espiritual, y el tema del que vamos a estar hablando es guerra en oración. Una de las cosas que he entendido es que no podemos hacer guerra espiritual si no oramos. Amén. La oración es fundamental en nuestra vida espiritual, en la guerra espiritual, y necesitamos orar verdaderamente para desarrollar esa guerra espiritual. Si usted se pregunta y dice: bueno, pastor, yo no quiero tener ninguna guerra espiritual, le tengo una noticia: toda nuestra vida en sí es una guerra espiritual. Amén. Diga conmigo: toda nuestra vida en sí es una guerra espiritual continua. La guerra espiritual no es un tema, sino es un estilo de vida, es una forma de vida. Entonces, como creyentes, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ese momento entramos en una guerra espiritual. Nuestra carne, la primera guerra que tenemos es con los deseos de nuestra carne. Diga conmigo: los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que dentro de nosotros hay una guerra, hay una lucha, ¿sí? Y el espíritu y la carne tienen una lucha continua. Entonces cada uno quiere hacer su voluntad, y la carne quiere vivir en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivias, en iras, en borracheras, en orgías, en contiendas, en pleitos, en celos, en disensiones, en todas esas cosas carnales. Pero los deseos del espíritu es vivir, el espíritu quiere vivir en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice la Biblia, que no hay ley. Amén. Entonces hay una lucha en nuestra carne inmediatamente, pero después hay una guerra en nuestro espíritu, una guerra espiritual. Por eso la Biblia nos enseña en Efesios 6, 11 y 12. Voy a leer primero estos dos versículos y luego leo el 18. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, léanlo ustedes, las acechanzas del diablo. Digan conmigo: debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga conmigo: hay acechanzas del diablo. Porque, y luego dice el versículo 12: porque no tenemos lucha, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el versículo 18, por lo tanto debemos orar. Diga conmigo: orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Amén. Se dan cuenta que hay una oración de guerra. Diga conmigo, hay una oración de guerra. Efesios 6, 11 y 12 nos presenta la lucha. ¿Cuál es nuestra lucha? Contra las acechanzas del diablo. Debemos de resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego dice que nuestra lucha es contra jerarquías espirituales de maldad, como potestades, como gobernadores, como espíritus que operan en las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y luego concluye diciendo Pablo en el versículo 18, orando en todo tiempo. Ahí entra la oración, la guerra en oración. Diga conmigo, orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Dígalo, en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo debe ser nuestra oración, Gloria? Con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Y luego dice, velando en ello con toda perseverancia. Debemos de perseverar en la oración y en la súplica por todos los santos. La palabra súplica tiene que ver con un nivel de oración también. Entonces, estos 3 versículos de Efesios 6 nos enseñan acerca de la guerra en la oración. Cómo es importante entender lo que es la oración en la guerra espiritual. Efesios 6 nos muestra que la mayoría de nuestras batallas son el resultado de las acechanzas del diablo. Diga conmigo, acechanzas del diablo. La mayoría de nuestras batallas que enfrentamos aquí en la tierra son el resultado de las acechanzas del diablo. Por tal motivo es necesario aprender a enfrentar estos principados, estas potestades, estos gobernadores, estas huestes espirituales de maldad, ¿sí? Para echarlos fuera en el nombre de Jesús, no darle lugar al diablo y mantener nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden mantener su libertad en Cristo Jesús? Sí, es el objetivo. Necesitamos aprender a enfrentar esos enemigos espirituales que tenemos para echarlos fuera, no darles lugar y mantener nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué echarlos fuera? Porque en cualquier momento ellos querrán regresar. Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa. Volveré a mi casa. Entonces necesitamos echarlos fuera, porque ellos quieren volver a nuestra vida, a nuestro cuerpo, y dice no darles lugar. La Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo y mantener nuestra libertad en Cristo Jesús. Debemos de vivir, como Jesús dijo, verdaderamente libres. ¿Cuántos son verdaderamente libres? Si eres verdaderamente libre, dale un fuerte aplauso a Jesucristo, dale gloria, dale alabanza a Él, porque esta noche tú estás aquí en esta casa y estarás recibiendo la palabra de Dios. Escucha esto, esta guerra espiritual debemos de entender que solo la vamos a ganar en el lugar secreto. ¿Dónde vamos a ganar la guerra espiritual? Dígalo, en el lugar secreto, en el lugar secreto. Un error muy común de los cristianos es creer que podemos vivir una vida espiritual sin antes pasar tiempo en la presencia de Dios a través de la oración. Es un error muy común de cada cristiano pensar que podemos vivir una vida espiritual sin antes pasar tiempo en la presencia de Dios a través
de la oración. Nosotros oramos porque somos espirituales y no oramos para ser espirituales. Diga conmigo, nosotros oramos porque somos espirituales. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ese momento la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que Dios ha hecho todo nuevo en nosotros. Amén. Jesús, hablando acerca de este nuevo nacimiento, dijo que no podemos entrar al reino de los cielos si no nacemos de nuevo. No podemos ver el reino de los cielos si no nacemos de nuevo. Y entonces Nicodemo le dijo: bueno, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no te estoy hablando del nacimiento de la carne, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y voltea con la persona que está a su lado, tóquelo. Toque a la persona que está a su lado. Es pura carnucha, ¿verdad? Y unos tienen la carne bien bendecida. Aleluya, gloria a Dios, diga amén. Unos están bien bendecidos en la carne, otros estamos muy bien, ¿verdad? Con un cuerpo muy fuerte, muy. Entonces también gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Y entonces ese es el nacimiento de la carne. Pero entonces Jesús dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu. Entonces, cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, tú experimentas un nuevo nacimiento. Pero no es un nuevo nacimiento carnal, sino es un nuevo nacimiento espiritual. Entonces nosotros no oramos para ser espirituales. Nosotros oramos porque somos espirituales. Todos los que han experimentado un nuevo nacimiento, levanten su mano derecha al cielo. Todos los que han experimentado un nuevo nacimiento, ¿sí? Entonces usted que ha experimentado un nuevo nacimiento, gracias hijo, usted que ha experimentado un nuevo nacimiento es un ser espiritual. Marta, nosotros oramos porque somos seres espirituales. No oramos para ser más espirituales. No, ya somos espirituales porque hemos nacido del Espíritu. Amén. Hemos nacido del Espíritu. Sí, no oramos para ser más espirituales, sino oramos porque somos espirituales. Si tú no oras, entonces no eres espiritual. Y si no eres espiritual, discúlpame, perdona, ni me perdones. O sea, no has nacido de nuevo. Así de sencillo. Porque la persona que ha nacido de nuevo tiene la necesidad de estar en la presencia de Dios. Porque de ahí vino, de lo espiritual. Las personas que oran han aprendido entonces que han nacido del Espíritu y saben que la oración, que es algo espiritual, es su medio ambiente para su vida nueva en Cristo Jesús. ¿Saben por qué tenemos muchos problemas con el pecado? Porque no oramos. Si tú te has frustrado porque has querido vivir una vida recta delante de Dios, has querido obedecer la palabra de Dios, pero no puedes hacerlo, entonces te falta solamente orar. Hay mucha gente que conoce la palabra, que sabe la palabra de Dios, pero no les sirve de nada porque la palabra es espíritu. Es vida, es algo espiritual y se recibe solamente en un ambiente espiritual. Cuando no oramos, entonces no estamos vivos espiritualmente y el pecado nos gobierna. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la
carnucha es débil. La carne es débil. Una persona que no ora es una persona que no puede vivir una vida en santidad. Porque cuando oramos, entonces Dios nos libra de entrar en tentación. Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros ahora tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Si el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si líbranos de todo mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y cuando oramos, entonces nuestra vida es librada de todo mal, de toda tentación, y podemos vivir la vida nueva de la que Cristo está hablando. El que está en Cristo, dijo Pablo, nueva criatura es. Diga conmigo: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay gente mañosa en la vida cristiana, simplemente porque no ora. Gente mañosa que vive en pecado, con mañas en su vida. Debiera ser una vida nueva, pero no pueden vivir una vida nueva y todavía tienen hábitos pecaminosos en su vida, hábitos del pasado, porque no han rendido su carne, no han crucificado su carne a través de la oración. La oración hace que nuestra carne se doblegue. Por eso cuando Jesús tuvo una lucha con su carne, Él fue al Getsemaní y se metió a orar. Y era intensa la oración, que su carne, de su cuerpo emanaban gotas como de sangre que caían de Él, porque había una agonía, la carne se resistía. Y entonces Jesús termina diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Padre, tú sabes que no quiero ir a la cruz. Si es posible que no beba la copa, sería excelentísimo, sería muy bueno, sería muy a todo dar. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces tuvo que beber la copa y tuvo que ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros. Amén. Pero eso lo logró solamente a través de la oración. Él se metió al Getsemaní a orar, hermano Eliserio. Era tanta la necesidad que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice: ayúdenme a orar porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, necesito la ayuda de ustedes. Velen conmigo. Y se va más adelante y los deja orando, y cuando regresa los halla dormidos y los despierta y les dice: no han podido velar conmigo ni tan solo una hora. Y va y otra vez, y va y otra vez, 3 veces, y les dice: velen y oren, porque si ustedes no aprenden a orar y a velar, entonces ustedes vivirán una vida de pecado continuo, entrarán a las tentaciones y las tentaciones los van a destruir, y las tentaciones los van a hacer volver atrás, y las tentaciones van a hacer que su carne esté fuerte y su espíritu esté débil. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración es necesaria. No podemos ser espirituales sin antes no desarrollamos una vida disciplinada de oración. No podemos pensar que hemos nacido de nuevo si no aprendemos a desarrollar una vida de oración. Porque toda actividad espiritual, como lo es la predicación, el evangelismo, el discipulado, el servir, el vivir en santidad, el manifestar el poder del Espíritu Santo, sus dones, sus frutos, el manifestar una nueva vida en Cristo, se recibe primero en el lugar secreto a través de la oración.
Ahí es donde nuestra vida es transformada. Ahí es donde nuestra vida es sometida a la voluntad del Espíritu. Ahí en la oración es donde nuestra vida es doblegada, es quebrantada. Vences el cansancio, vences el sueño, vences la distracción, vences las atracciones, vences tu tiempo y lo sometes a una intimidad en la presencia misma de Dios, y te consagras ahí en la misma presencia de Dios, y solamente así puedes desarrollar la vida espiritual. El nuevo nacimiento te da la entrada, pero la oración te mantiene dentro de la vida espiritual. El nuevo nacimiento te hace espiritual, pero la oración hace que tu vida verdaderamente sea espiritual. Dios en un momento en el Antiguo Testamento confrontó a los profetas del Antiguo Testamento por no haber estado en el lugar secreto en su presencia a través de la oración. Y en Jeremías 23:18, vamos a leer Jeremías 23:18 y luego vamos a leer el 21 y el 22. Primero el 18, hijo. Jeremías 23:18. Y luego dice, está hablando Dios y dice: porque ¿quién estuvo en el lugar secreto, en el secreto de Jehová? Pues ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Jeremías 23:18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y luego dice el Señor en el 21, versículo 21 y versículo 22: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. El Señor dice: yo no los envié, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, Dios está hablando a través del profeta Jeremías y le está diciendo al pueblo: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Los profetas no habían estado en el secreto de Jehová. Los profetas no habían pasado tiempo en oración, en el secreto de Jehová, de tal manera que no habían visto ni oído la palabra. Sin embargo, ellos se adjudicaron el llamado. Ellos dijeron: Dios nos está llamando, y fueron y corrieron. Y dice el Señor: yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Esto es similar a aquellos que hacen la obra de Dios sin antes orar. No podemos, me estoy exagerando porque estoy hablando de hacer la obra de Dios. Es más, no podemos vivir una vida espiritual si no oramos. Es como les dijera: ¿ustedes pueden vivir, Juan, sin respirar? No. La oración para la vida espiritual es como respirar el oxígeno para la vida natural. A ese nivel está la oración, pero nosotros muchas veces no lo hemos entendido. Por eso hay mucha gente en la iglesia que no toma tiempo para ir al lugar secreto, para orar. Si esta noche Dios te preguntara: ¿cuánto tiempo pasas a la semana orando? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si esta noche Dios nos preguntara: ¿cuánto tiempo oras? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Quieres que Dios te hable? Queremos que venga un profeta para que nos hable, porque es más fácil.
Por eso es necesario que entendamos esta palabra. Pero si ellos hubieran estado, dice el Señor, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y yo habría hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hay muchas cosas en las que nosotros fracasamos y somos torpes, simplemente porque no hemos aprendido a estar en el lugar secreto. Jesús afirmó esta verdad espiritual en el Nuevo Testamento cuando dijo en Mateo 6:6, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra. Mas tú cuando ¿qué? Ores. O sea, como que Jesús por default decía, tienes que orar. Para Jesús, Él daba por hecho que tenías que orar, ¿sí o no? Por eso Jesús les dice, mas tú cuando ores. Le está hablando a gente que Jesús sabía que oraba. Jesús sabía que debían de orar. Él daba por entendido que ellos habían aprendido a desarrollar una vida de oración. Entonces Jesús les dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. La palabra aposento se traduce como el lugar del tesoro, como recámara, lugar del tesoro. Y cerrada la puerta, ora. ¿Cómo? Ora a tu Padre que está en el lugar secreto. ¿Dónde está el Padre? ¿Saben por qué a veces no hallamos a Dios? Porque no nos metemos al lugar secreto. ¿Quieres que se liberen esas bendiciones que Dios tiene para tu vida? ¿Quieres ver la voluntad de Dios verdaderamente en tu vida, o quieres seguir viviendo bajo tu propia voluntad? ¿Quieres seguirte esforzando en buscar tu voluntad? Si quieres que se liberen la voluntad de Dios en tu vida y todo lo que Dios tiene para ti, métete en el lugar secreto. Porque ahí en el lugar secreto, tu Padre que te ve en secreto, tendrás la garantía de que el Padre nos va a ver en secreto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, Él nos está viendo en lo secreto. A lo mejor hay gente que ni se da cuenta, ¿verdad? Ni se va a dar cuenta, que no te importe eso mientras el Padre te vea. Aleluya. Diga conmigo, mientras el Padre me vea, con eso me basta. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras el Padre me vea, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay una recompensa para aquellos que oran, aquellos que se meten al lugar secreto. Tienen una recompensa, y la recompensa es que serás galardonador de los que le buscan. Vas a recibir de parte de Dios lo que Él ha preparado para tu vida. Vas a recibir esa respuesta que hay en tu corazón. Vas a ver suplida la necesidad en tu vida. Pero tienes que meterte al lugar secreto. Lo que Jesús está enseñando simplemente es que no podemos vivir una vida espiritual, no podemos hacer guerra espiritual, no podemos hacer nada que tenga que ver con la vida espiritual si antes no pasamos tiempo en el lugar secreto a través de la oración. No podemos atar a Satanás, atar a sus demonios, si nosotros no aprendemos a someternos a Dios a través de la oración. Santiago en el capítulo 4, Santiago 4, 7 y 8 y después 10, Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios. Diga conmigo: someteos pues a Dios, y resistid al diablo, y huirá entonces de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Qué entienden por acercarse a Dios? ¿Cómo te puedes acercar a Dios?
Por favor. ¿Cómo? Diga conmigo, a través de la oración. ¿Cómo? A través de la oración. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores, limpien sus manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Humíllense delante de Dios, y entonces Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Concluyo con esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, hay un relato clarísimo de lo que es querer vivir una vida espiritual sin orar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, prepáramelo por favor, capítulo 19, hay un relato que nos muestra lo que sucede cuando quieres vivir una vida espiritual, cuando quieres hacer una vida espiritual, cuando quieres desarrollar una vida espiritual sin orar. ¿Qué es lo que sucede? Hechos 19:11, del 11 en adelante, hijo, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo estaba predicando en Éfeso, y entonces dice la Biblia que Dios hacía milagros que, digan conmigo, extraordinarios. Hechos 19:11, ahí está. Y hacía Dios milagros, ¿cómo? Extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos, los paños delante de los delantales de su cuerpo de Pablo, y las enfermedades, dice que se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo está operando en la vida espiritual porque era un hombre que desde que fue llamado, desde que tuvo ese encuentro rumbo a Damasco, ese hombre pasó 40 días en oración. Comenzó a vivir una vida de oración continua. Donde quiera que tú ves a Pablo, lo ves orando a Pablo. Entonces, cuando él comienza a predicar, había milagros extraordinarios, liberaciones impresionantes. Los espíritus salían de los cuerpos de la gente. Pero dice la Biblia que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, algunos de los judíos, digan conmigo, exorcistas ambulantes, esos son los que quieren hacer el ministerio, los que quieren vivir una vida espiritual, pero no oran. Digan conmigo, no oran. No oran. Tú puedes hacer una vida espiritual o servir en una vida espiritual, pero sin orar. Y el resultado es este. Dice que estos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Sí, los exorcistas ambulantes, escucha esto, eran personas que contrataba a la gente para hacer conjuros. Eran personas que eran contratadas para ir a los hogares, ellos hacían una mezcla de hechicería y ritos judaizantes. Entonces, aparentemente eran personas que servían a Dios, pero que por otro lado mezclaban la hechicería y la brujería. Por eso se les llamaba exorcistas ambulantes. Eran personas que contrataban, que se les pagaban e iban y hacían conjuros, porque exorcizar es conjurar un espíritu con otro. Ellos no sabían nada de la vida espiritual, pero estaban haciendo cosas espirituales. Y entonces estos exorcistas, dice que esos judíos, había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes,
que hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo a estos hijos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Amén. Desnudos y heridos. Cuando tú quieres vivir una vida espiritual sin orar, lo haces desnudo y herido. Por eso el resultado es un resultado pobre. No está el poder de Dios, no está la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque estás desnudo y herido tratando de vivir la vida espiritual sin la oración. La falta de oración te desnuda y te provoca heridas. Una vida sin oración es una vida desprotegida y herida. Estos exorcistas, ellos mezclaban la hechicería con el nombre de Jesús, ya que ellos pensaron que como Pablo utilizaba el nombre de Jesús para liberar a los endemoniados, ellos podían hacer lo mismo. Pero la diferencia es que Pablo era un hombre de oración. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No podemos hacer guerra espiritual si no pasamos tiempo en la oración, en el lugar secreto. Amén. Dios una y otra vez nos está llamando a orar. Hoy tú puedes tomar una decisión. La oración no es el resultado de algo divino, no, en tu vida. No es un sentimiento o un deseo superpoderoso y espiritual que te cautiva y te lleva a orar. No, porque Jesús dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, una de las cosas más difíciles de hacer es, díganlo, orar. Digan conmigo, orar. Esa es una de las cosas más difíciles de hacer, orar. Por eso cuando la gente ora, entonces sucede un reavivamiento, una renovación, una liberación. Sucede algo poderoso en la vida de las personas que oran. Sucede algo. Una persona que ora verdaderamente no es la misma jamás. Es diferente. Una persona que ora puede vivir con una convicción, con una fuerza, con una fortaleza. Puede vivir en un nivel espiritual más alto. Puede vencer tentaciones, pruebas, dificultades. Ser sensible a la voz de Dios. Entonces, la oración se desarrolla a través de un hábito. Diga conmigo, un hábito. Amén. Un hábito. Hay hábitos pecaminosos que el cuerpo se acostumbra y que acostumbramos a hacer, y hay hábitos que nos llevan a una vida de santidad y de búsqueda. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que simplemente seas sensible a la voz de Dios, seas sensible a su palabra y seas sincero y honesto contigo mismo, porque Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si oramos o no oramos, ¿sí o no? Entonces, sé sincero contigo mismo esta
noche y pregúntate a ti mismo: ¿me hace falta orar? Jesús puso como que un nivel, un patrón, el nivel más pequeño. No habéis podido velar conmigo ni tan solo, digan conmigo, ni tan solo, ni tan solo. ¿Cuánto? ¿Una hora? Eso nos enseña que mínimo al día nosotros deberíamos de orar una hora. Mínimo, mínimo, mínimo. Ni tan solo una hora. Mínimo. Pero sé que va a ser a lo mejor complicado, difícil, pero necesitamos determinar, iniciar con una hora. En tu casa, no sé, no te digo en tu trabajo, porque pues imagínate, pero en tu casa, en la iglesia, no sé, pero hazte la oración de una hora un hábito diario. ¿Cuántos queremos hacerlo en el nombre de Jesús? Escuchen lo que van a hacer hoy, porque el objetivo de este mensaje es generar un cambio y decir: yo quiero hacerlo. Entonces la pregunta es: ¿cuántos quieren iniciar un hábito de orar una hora diaria? Piénsalo un momento. Diga: ¿me conviene o no me conviene? ¿Les conviene? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Lo podemos lograr? Sí. Amén. Entonces, no quiero con esto decirte que tienes que venir a la iglesia a orar. No, 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 no. Lo puedes hacer en tu casa, en tu recámara, donde sea. Lo puedes hacer en la iglesia. Aquí hay horarios de oración de una hora. Lo puedes hacer en la iglesia, lo puedes hacer en tu casa. Pero vamos a comenzar a hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, determina hoy decir: yo voy a comenzar a hacerlo en el nombre de Jesús. Yo como pastor he propiciado horarios. Tenemos horarios de 5 a 6 y Graciela de 9 a 10. Y vamos a comenzar a propiciar más horarios y días exclusivos de oración. Y vamos a consagrar días específicos de la semana para orar. ¿Sale? Pero necesito que tú te comprometas, tú, contigo mismo, y digas: voy a hacer de la oración un hábito. Lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Entonces, si tú quieres hacer de la oración un hábito, una hora, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que vengas aquí adelante. Solamente los que quieran hacer de la oración un hábito, una hora diaria. ¿Sí? Yo te invito, te enseñé ya, te hice ver la importancia de la oración. Ya si tú te quedas en tu lugar, es tu problema. Eso a mí no me compete. Eso le compete a Dios contigo. ¿Sale? Pero hoy te quiero desafiar a que salgas de la comodidad. Te quiero desafiar y confrontar a la necesidad de orar. No quiero que te mueras. No quiero que sigas viviendo en ese dolor, en esa aflicción, en esa angustia, en ese vacío, en esa desesperación, en esa carencia, en esa situación. No. Te estoy enseñando algo que te va a bendecir y que te va a cambiar por completo tu vida y que te va a direccionar a algo nuevo, algo poderoso, algo fresco, algo hermoso, algo bello. He tratado de orar cada mañana por los varones de esta casa. Eliseo, has visto
las oraciones que envío por ustedes, porque me he comprometido con Dios a estar orando por todos los varones de esta casa para que se despierte su corazón, para que se despierten a buscar a Dios, para que se levanten como sacerdotes del hogar, gente de oración. ¿Sí? Entonces, si hoy tú quieres comprometerte con Dios, te vuelvo a repetir, eso no quiere decir que vas a venir a las 5 de la mañana, no. Eso quiere decir que te vas a levantar en tu casa a la hora que tú quieras, pero que no va a pasar el día sin antes orar. Eso quiere decir que tú vas a orar, y si quieres venir a la iglesia a las 5, de 5 a 6, gloria a Dios. Pero si lo quieres hacer en tu casa, gloria a Dios. A lo mejor un día lo harás en tu casa, otro en la iglesia, otro en tu casa, otro en la iglesia, no sé. Pero esto es por el bien tuyo, no mío. A mí Dios lo único que me pide es predicarte y enseñarte y hablarte lo que Él me está hablando. Hemos entrado a su lugar secreto. Hemos estado, hoy tuvimos una oración preciosa, hermosa. Estuvimos orando. Sí, estuvimos orando, buscando a Dios en la madrugada, a las 5 de la mañana, pidiéndole al Señor que guardara sus vidas de ustedes. Oramos por ustedes. La gente que viene ora por ustedes. Así que hoy es una decisión de ustedes. De ustedes. Padre, esta noche he hablado tu palabra. Esta noche he enseñado y he predicado tu palabra. No es mi palabra, Señor, es tu palabra. Y tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra hace todo aquello para lo cual ha sido enviado. Y nos has estado llamando como iglesia a un tiempo de oración. Nos has estado llamando como iglesia a orar sin cesar, a perseverar en la oración. Nos has estado despertando cada mañana, a pesar de que muchas veces estamos muy cansados. Has estado corrigiendo en nosotros hábitos de vida. Has estado, Señor, dándonos fuerzas cuando no tenemos. Has guardado nuestras vidas, Señor. Has levantado un remanente en esta casa de milagros, Señor, que está orando cada mañana de 5 a 6, de 9 a 10 de la mañana, y está clamando, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, para que tu voluntad se lleve a cabo en la tierra. Aquí está parte de tu iglesia esta noche. No puedo, Señor, dejar de llevarlos y confrontarlos, Señor, a que tomen una decisión, un cambio de vida, Señor, de hábitos, porque sé que te aman como yo te he amado también a ti. Yo mismo he luchado muchas veces con la oración. Sé la dificultad que es mantener una vida de oración continua. Por eso, Señor, yo sé que tú entiendes a tus hijos. La palabra dice que tu Espíritu Santo comprende nuestras debilidades, y tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso esta noche yo te pido, Espíritu Santo, que toques el corazón de cada uno de ellos. Miguel, Esther, Selene, Miriam, ayúdenme a imponer manos. Elizabeth, a dar de gracia lo que hemos recibido. ¿Sí? A dar de gracia lo que hemos recibido. Hermana Graciela, ayúdeme a imponer manos sobre ellos. No podemos dar lo que no tenemos, solamente podemos dar lo que tenemos. Y cuando tenemos una vida de oración, Esther, la podemos impartir en el nombre de Jesús. La podemos compartir en el nombre de Jesús. Podemos orar con toda facultad, con toda autoridad, para que Dios siga despertando el espíritu de la gente, y la gente, sus hijos, puedan seguir orando, buscando a Dios. Hoy pongo mis manos, Padre Celestial,
Sé que hay gente que ha estado luchando, ha querido orar y no ha podido. Sé que hay gente, Señor, que está luchando con su carne, y que la carne, Señor, se revela continuamente y los aleja de tu presencia. Pero esta noche oro en el nombre de Jesús para que la impartición de tu Espíritu Santo fluya en ellos y los liberes, Padre. Sometan su carne, fortalezcan su espíritu, Padre, para buscarte a través de la oración. Hoy libero, Señor, sus almas, sus cuerpos. Hoy libero, Señor, todo aquello que esté sometiéndolo, Señor, a la carne. Hoy libero sus espíritus para que su espíritu se fortalezca y se levanten y se paren en la brecha y hagan vallado en el nombre de Jesús. Da nuevas fuerzas, Señor. Unge cada cabeza con aceite para que su copa esté rebosando.